Bueno, el título del módulo es Economía Humana y Sustentabilidad. Están aquí en este panel Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad del Banco Galicia de Argentina, Mariela de Aurrecoechea, directora de Estrategia e Innovación de Deloitte, Uruguay, Matías Aranguis, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la moderadora es Anabela Aldaz, abogada, socia del estudio Guller y Regules y además presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Anabela. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado el almuerzo y que, bueno, en esta instancia de este tercer panel puedan estar con toda la atención para escuchar estos tres exponentes de muy alto nivel que nos acompañan para esta parte final de trabajo, no es final de congreso, pero sí es el tercer módulo. El tema que vamos a tratar hoy en esta parte, como dice su título, es Economía Humana y Sustentable. Ustedes ya llevan casi un día entero de trabajo donde se han tocado temas de mucha sensibilidad, de mucha importancia para todo el empresariado, desde lo que es la institucionalidad que se trabajó ayer y el foco de hoy a la mañana, que fue el trabajo digno. Sin duda, creo que nos han puesto al ser humano como centro, como eje, quedó en el resultado del trabajo, en las mesas, en lo que fue apareciendo en las pantallas como el producto del trabajo que ustedes hicieron, esas conclusiones, ¿no? La fraternidad, el contemplar al ser humano desde un ángulo integral, desde distintas aristas, de verlo como un hermano, ¿no? Por eso aparecía la palabra fraternidad, como hoy el moderador Guillermo Garrone resaltaba muy bien. Creo que estamos, y hoy vamos a hablar en este panel en varias oportunidades, de cambios de paradigma. El primer cambio de paradigma es pasar de un modelo tradicional de economía, quizás de acumulación de riqueza, de rentabilidad, de aumento de Producto Bruto Interno, a un modelo mucho más integral, mucho más comprometido con ese ser humano, mucho más sostenible, que trata de buscar justamente integrar las distintas miradas, las distintas aristas, las distintas verticales que tiene la sociedad, que es la economía, por un lado, sin duda muy importante, el trabajo del empresariado representado aquí, ni que hablar con los valores que los comprometen a todos ustedes, el ser humano, la sustentabilidad, el medio ambiente, el cuidado de todos esos recursos que cada vez somos más conscientes de que son finitos y que deben ser cuidados, pero con mucha responsabilidad. Este congreso tuvo, además de todas las particularidades y de generar este encuentro latinoamericano, algo muy sentido, que fue esta bendición que recibimos del Papa. Pero esa bendición que mandó el Papa Francisco específica para esta actividad, con todo el alcance y todo el significado que tiene, quiero citar exactamente sus palabras porque tiene una referencia muy clara a lo que es este panel, ¿no? Él nos dice en su saludo, nos exhorta a que la actividad empresarial sea más que nunca un ejercicio de la misericordia, poniendo los medios empresariales al servicio del prójimo y a trabajar en un modelo que garantice la fraternidad y el bien común. Entonces creo que un poco son muy pertinentes esas palabras y creo que nos vienen muy bien para iniciar este trabajo, que va a tener distintas miradas, pero son todas complementarias y siguen un hilo conductor con lo que se viene trabajando desde la tarde de ayer. Por suerte, Daniel, bueno, si bien de una manera muy resumida, me ahorró la presentación de los tres panelistas para no sacar tiempo, además, y aprovechar todo lo que tienen para decirnos. En lo que fue el programa, en la web del Congreso, está el currículum extensísimo y muy interesante de cada uno de ellos. Si alguno no lo vio, lo invito a que lo vea. Y vamos a empezar hablando con el doctor Matías Aranguis, que viene de Chile, y que nos va a hablar de un tema que sin duda es bien relevante, que tiene que ver con la tecnología, en cómo la tecnología puede, y esa pregunta que hoy también se la hicimos a Karina Santos en el panel, desplazar los puestos de trabajo, de cómo los jefes deben prepararse
para que sus trabajadores sigan aportando valor, pero sobre todo sigan desarrollándose desde la integridad del ser humano y puedan alcanzar su vocación. Creo que ese es un término que es bien importante y bien fuerte para Matías, y así nos lo va a, de alguna manera, creo que a transmitir y a reforzar. Matías, la tribuna es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la organización. Ha sido 3 días maravillosos. He conocido gente interesantísima, gente muy simpática, y creo que ya eso me tiene muy contento. Así que les aprovecho de dar las gracias, y particularmente a Ignacio por la invitación. Siguiendo la idea de sustentabilidad, el Papa es bastante claro con respecto a la sustentabilidad, ¿no? Dice: en el corazón del medio ambiente está la persona, ¿no? Cuando pensamos en el medio ambiente tenemos que partir pensando en la persona. Y con esa lógica se hace el título de esta conferencia: la responsabilidad empresarial en la realidad actual de América Latina. Y remarco la palabra actual, ¿no? Porque creo que es una palabra que tendemos a pensarla como lo que pasa hoy día, pero los que saben de finanzas saben que cuando hay una noticia que viene, lo que hacemos es incorporar la información al momento presente. Sabemos lo que va a pasar hoy día en materia de automatización. Lo tenemos bastante claro. No va a pasar hoy día, pero lo más probable es que pase en los próximos 20 a 25 años. Por tanto, la automatización de trabajo, y ese va a ser, me estoy adelantando a la conclusión, ese va a ser la respuesta a qué es lo que está pasando. Tenemos un problema actual con efectos en 25 años. ¿No? Si sabemos que va a llover mañana, hoy día sacamos el paraguas. Y esa es la gran pregunta: ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos directamente a los números, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de trabajo hoy día son más fáciles de reemplazar? Preparación de comida. Esto es un trabajo que hizo The Economist, citando ayer que ya hubo una muy buena cita del The Economist. The Economist dice que el 65% de los puestos de trabajo en preparación de comida van a desaparecer en los próximos 20 años a 25 años. Número terrible, ¿no? En construcción, casi el 60% de los trabajos de la construcción van a desaparecer. En personal de aseo y limpieza, y ahí Gigi no hizo, me voy a colgar después de una cita que hizo Gigi a propósito de las personas que limpian en las empresas, al final van a desaparecer en la misma línea. Todos estos trabajos, que son trabajos no azarosamente de personas con menos recursos, son las personas que van a verse más afectadas. Por tanto, finalmente el pobre o las personas pobres son las que van a verse más afectadas con la incorporación de máquinas. Y eso nos genera un desafío actual, ¿no? Y eso quiero que sea como el foco, ¿no? Es un problema para los próximos 25 años, pero si lo identificamos que es real, no es incierto, simplemente tenemos un problema de plazo, es algo que deberíamos preocuparnos ahora. El ejemplo del robotito que está a la derecha es un robot que planta semillas de arroz, ¿no? Esas plantitas de arroz que era típico de las películas chinas, donde están los chinos plantando arroz, y hay un robotito incluso para plantar arroz. Dice, el 58% de los CEOs piensa recortar el empleo en los próximos 5 años. Esto según un estudio de Pricewaterhouse. 58% de los CEOs a nivel mundial piensan recortar empleos en los próximos 5 años por robótica. Solo el 16 dice que van a aumentar la cantidad de trabajo. Podemos hacer el match con empresas de software, básicamente, ¿no? No es necesario hacer mucha ingeniería para el tema. ¿Y qué es lo que pasa a nivel mundial? En la columna vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, se ve el número total de automatización que va a ser, llegando hasta 65% en Eslovaquia arriba. Y la columna horizontal ve el ingreso per cápita del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos muestra esto? Que hay una correlación entre mientras más rico sea un país, menos trabajos tienden a perder. La respuesta es obvia. ¿Por qué? Por lo que decía antes, es gente con mejor educación, gente con mejores habilidades. De esto, ¿qué nos toca a nosotros? Este es un análisis que hizo también The Economist en base a información de la OCDE, y tenemos solo a un país de la región, que es mi propio país, que es Chile, y se proyecta que en Chile el 53% de los trabajos van a desaparecer en los próximos 20 años. 53% es un número bastante complicado. Y la Iglesia da una respuesta, y el Catecismo da una respuesta muy clara a eso, ¿no? Cuando no hay un trabajo digno, no hay paz social.
y lo estamos viviendo hoy día en varios países de la región, ¿no? La falta de paz social. Si el 53% se pierde, no va a haber ninguna posibilidad de paz social. O sea, ni siquiera estamos hablando de crecimiento, ni estamos hablando de paz social, ¿no? Y eso es un problema que vamos a ir viendo a quién le corresponde, pero creo que todos intuimos que hay algo que nos llama, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la región? Y este es un estudio que hizo Alejandro Mico, un economista de la Universidad de Chile, financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, y dice qué porcentaje de trabajadores van a ser reemplazados también en los próximos 25 años, ¿no? Ya hablamos 75% en Guatemala, 75% en El Salvador. Ni siquiera estamos hablando de paz social, con ese nivel de automatización, con ese nivel de pérdida de trabajo. Estamos hablando de la viabilidad de un país, ¿no? Y hasta República Dominicana, ¿no es cierto?, 62%, ya una pregunta más allá del contexto económico, ¿no es cierto? O sea, todos podemos ver el desastre que eso va a significar, ¿no?, para toda la sociedad. Haciendo el mismo foco anterior con respecto a Latinoamérica, se dice que, y esto se repite en todos los estudios, lo que primero desaparece es la preparación de comida, ¿no es cierto?, la construcción, etcétera. Pero aquí estamos hablando de números un poco más amables. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que hablamos más o menos del 35% de los peores de los casos. Esto ya nos dice algo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que la gente piensa o qué es lo que los empresarios ven en esto? Hoy día el 31%, y estos son datos del año pasado, el 31% de las empresas luchan por encontrar trabajadores calificados o suficientemente calificados. Significa que 1/3 de las necesidades de contratación hoy día no están bien satisfechas, ¿no? Mientras que en el resto del mundo es el 21%. O sea, Latinoamérica tiene un nivel más alto de falta de trabajadores calificados, ¿no? Y veo un par de cabezas que me hacen así, que asumo que son los que tienen problemas para contratar personas, ¿no es cierto? Y en Brasil, más del 60% de los altos gerentes de los CEO dicen que la brecha de skills, la brecha de formación en personas, es su principal problema en el trabajo. Nos están dando la solución, ¿no? Yo creo que no hay que hacer una línea muy compleja para ver que hay un problema entre habilidades de los trabajadores poco formados y la posibilidad de que estas personas no tengan futuro, o sea, no tengan trabajo en un futuro bastante cercano. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es un poco viejo, este estudio es del 2018, pero dice en la barra celeste aquellas empresas que van a invertir un poco más en formar a sus trabajadores, un poquito más. Es bastante bajo, ¿no? La única que tenemos representante en este estudio es de Brasil, que el 49%, y solo un 1% de las empresas encuestadas dice que va a invertir significativamente en formar trabajadores. O sea, lo que hay entre este slide y este slide dice que entre el problema y la solución nos está faltando un paso, ¿no es cierto? Es bastante claro lo que hay que hacer y es bastante poco lo que se está haciendo. Sabiendo que las personas más pobres van a ser lo más probable reemplazadas por trabajos, ¿no? Sabiendo que hay una necesidad importante en formación de capital humano, la pregunta es ¿qué nos va a reemplazar? Entonces, ¿qué puede hacer una máquina hoy día? Y sabemos que pueden hacer cientos de cosas distintas y cosas de meterse a YouTube y van a encontrar cientos de videos, uno más entretenido que el anterior. Primero, ganar la Kasparov, ¿no es cierto?, en ajedrez, el ejemplo típico de inteligencia artificial. La foto de abajo es Google, que ya tiene asistente, que funciona como secretaria y funcionan bastante bien hasta el momento. La famosa Rumba, ¿no es cierto?, la que va limpiando la casa, que muchos tendrán en su casa una Rumba que no limpia tan bien, pero bueno, de a poquito va agarrando vuelo. Pero ya tenemos algo como el de la derecha, ¿no?, que son robots que hacen acrobacias. No, por un tema del PowerPoint no puedo mostrar el video, pero son robots que saltan, se dan vueltas, se cuelgan de las ramas, hacen 1000 cosas más que la que yo podría hacer, evidentemente. Y hay robots que hoy día son robots de compañías, ¿no?, que están acompañando a personas de tercera edad para que no se sientan solos. Soledad siendo uno de los primeros problemas que tenemos a nivel social con la tercera edad. Entonces se pueden hacer casi de todo. Casi de todo. Y ese ejemplo, el de robot que acompaña a personas, nos debería generar algún nivel de susto. Porque eso son habilidades personales, ¿no?
Esas son habilidades que nosotros decíamos, no, pero la máquina no tiene corazón, no tiene eso que tienen las personas. Sí, lo está teniendo. No es perfecta, no es el mejor amigo que va a tener una persona de tercera edad, pero podría ser que sí. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Ahí me hago la pregunta. Son muchas técnicas distintas y es una pequeña introducción, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de muchas cosas distintas. La mayoría de ellas son acumulación o conjuntos de técnicas estadísticas puestas unas sobre otras, se mezcla con un poco de robótica, pero básicamente son cosas matemáticas y no es la imitación de la mente humana, ¿no? Cuando alguien le diga la inteligencia artificial viene a imitar la mente humana, no. Por una razón muy sencilla, no tenemos idea de cómo funciona la mente humana. No podemos imitar lo que no conocemos, ¿no? Pero es solo estadística y solo números. Pero gente muy inteligente consiguió que solo números lograron hacer a una persona mayor que se sentía sola, que se sienta acompañada. ¿Qué más se podría conseguir en 20 años más cuando lleguemos a la automatización que nos prometen? Definición propia, la inteligencia artificial es cualquier mecanismo que tenga 3 elementos, ¿no? Percepción, recibir información, procesamiento o pensamiento, procesar lo recibido y acción o recomendación. Sobre el procesamiento, hacer algo. Cualquier cosa que automatice eso, yo lo defino como inteligencia artificial. Y podemos agarrarnos a combos con la definición porque hay gente que lucha con esto por libros y libros, pero cualquier cosa que automatice la recepción de información, el procesamiento de la información y la acción sobre esa información. Por tanto, un Excel podría llegar a tener alguna definición de inteligencia artificial, un buen Excel. Pero de un Excel a esto, bueno, hay un largo trecho, ¿no? Ahora, entonces, sabiendo que la inteligencia artificial son números y hay mucha gente que le pone límites, pero en realidad nos han demostrado que son capaces de hacer cosas que asumíamos no eran capaces de hacer, como ser compasivos o generar compañía. ¿Qué es lo que sabemos que aún cuesta mucho más reemplazar? Primero, el pensamiento crítico y el análisis, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas en una fábrica necesitamos con pensamiento crítico? Lo más probable es que si hay una fábrica con 200 trabajadores, no necesitamos 200 personas con pensamiento crítico. No haría muy eficiente la fábrica, ¿no? Si tenemos personas limpiando, lo más probable es que no necesitemos 200 personas que tengan habilidades para resolver problemas. Puede ser una habilidad que sea más o menos necesaria tenerla, pero no la vamos a contratar por eso, ¿no es cierto? Autocontrol, trabajar con personas, etc., ¿no? Son las habilidades que sabemos que aún son necesarias y que son más difíciles de automatizar. Sin embargo, no parece ser algo que necesitemos tanto en demasía como lo que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? Y perdón que haga el salto tan rápido, pero no quiero alargarme más con el tema. La Iglesia en el Concilio Vaticano II ha sido bastante clara. El hombre es un ser social, ¿no? Y repite algo que ha dicho la filosofía históricamente. Repite 2 veces el Papa Juan Pablo II en Labores Exercen que el corazón de la cuestión social es el problema del trabajo. Ese es el corazón de la cuestión social y que es antecedente después para la paz social que es tan deseada, al menos estos tiempos. Y me quedo con la última definición de el bien común, ¿no? Pensando que somos seres sociales, el problema o el corazón de la cuestión social es el trabajo. La pregunta es cómo respondemos a esto. Y el bien común, más o menos sabemos que es el bien común, ¿no? Que todos estén en condiciones suficientes, pero lo ponen como cuando la dignidad humana supersede al principio de autopreservación. Y voy a hacer un pequeño enfoque en qué es lo que significa esto en la práctica. Porque si nosotros pensamos, perdón, voy a saltarme la anterior, que la dignidad humana supersede al principio de autopreservación, y aquí me cuelgo de algo que me dijo Guillermo Lipera en la mañana en el desayuno, así que gracias Guillermo, pero te cito, es poner a Dios en el centro, pero nos trae un problema en la temporalidad, ¿no? La temporalidad. Porque cuando hablamos de autopreservación, y la autopreservación no es únicamente sobrevivir en el tiempo, sino que es tratar de generar los mayores retornos este mes o solo este año y no preocuparme de la empresa los próximos 20 años, ¿no? Y hay buenos ejemplos de gerentes generales que solo se preocupan por el bono a final de año,
¿no? Y da lo mismo lo que pase en 5 años más, salvemos este bono, ¿no? Es autopreservación poniéndolo por sobre el bien común, pensando por sobre la estabilidad de la empresa en el largo plazo, ¿no? Guillermo, muchas gracias por la definición. Me hizo una muy buena clase en la mañana, después puede venir a terminarla acá. Y en ese sentido, cuando pensamos en la dignidad humana, y me acuerdo algo que dijo Gigi ayer, a propósito de la limpiadora, la persona que hace la limpieza en la empresa, ella dice, ¿qué es lo que pasa si perdemos a esa persona? ¿No? ¿Qué es lo que pasa si esa persona no está? Nuestra empresa se empieza a ensuciar y sería un lugar invivible. Entonces dice, hay que poner atención y mirar qué es una persona. Ahora, mirar qué es una persona no significa únicamente saludarla amablemente todas las mañanas y esperar que le vaya bien y preguntarle cómo está la familia. Es pensar que esa persona, en los próximos 20 años, se va a quedar sin trabajo. Eso es preocuparse por esa persona, ¿no? Eso es preocuparse por la persona que está limpiando. ¿Soy capaz, en alguna medida, de ayudar a que esta persona no pierda su trabajo en 20 años más? Si se mantiene en mi empresa o no. No significa no automatizarse, no significa no comprar la rumba cuando la rumba limpie bien los baños y cosas así. Significa, ¿la estamos educando? Lo que decíamos antes, ¿tiene suficientes habilidades para reformarse y ir a un lugar distinto? Lo más probable es que no. ¿No? Lo más probable es que no. Tiene una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad de bien común, me voy a saltar esto porque está un poco muy apretado, nos corresponde esencialmente a todos. El respeto a la persona, ¿no es cierto?, que se manifiesta luego en el bienestar social y en el desarrollo del grupo para que esto alcance sus metas y que tiene como resultado la paz social, es una obligación de todos. Y ahí, Centesimus Annus dice, una sociedad a la que este derecho al trabajo se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no pueden conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. No da espacio a interpretación, ¿no? Es bastante claro. Ahora, ¿qué hacemos? Y ya con esto voy terminando. El padre Osvaldo, ayer en el desayuno, estoy aprovechando de colgarme de mucha gente que me ha dicho cosas, el padre Osvaldo dijo algo que me pareció fantástico. Dice, el empresario católico debe no solo preocuparse de los retornos, sino poner el bien común como objetivo. Bueno, este es bien común, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a largo plazo sabiendo que hay un problema actual que va a tener efectos en 20 años? Eso es bien común, ¿no? Es sobreponer el bien común por sobre la autopreservación, ¿no? Y que no significa destruirse a uno o olvidarse de uno, significa pensar que el tiempo es un elemento importante en el desarrollo de las instituciones. El Papa Francisco ayer nos recomendó un patrono, ¿no? Dijo, ¿qué tal si el patrono es el padre? ¿No? Porque el padre tiene que ponerse ingenioso cuando tiene hijos, ¿no? Los que son aquí padres saben que hay situaciones en que no necesariamente hay un manual de cómo resolverlas, pero van a pedir ayuda, contratan empresas de consultorías como las que van a hablar ahora, van a los expertos y hacen algo, ¿no? Entonces el Papa hablaba ayer de la creatividad, ¿no? Tenemos que preocuparnos del tiempo en los trabajadores que van a quedar de lado. El Papa además agrega, y esto es una frase que dijo el 2020, si el avance tecnológico se convierte en la causa de desigualdades cada vez más evidentes, no sería un progreso verdadero o real. O sea, pone efectivamente el límite a cuál va a ser el avance tecnológico, ¿no? Si el avance tecnológico va a dejar gente sin trabajo y no hacemos nada, no es un avance, ¿no? No es un avance. Y eso lo dijo en los rezos de noviembre del 2020. Y eso se agrega a algo interesante, ¿no? Que también es con respecto a la temporalidad. Y aquí hay una frase que también es más dura, es bastante dura, que dice, aquellos que por razones económicas o para construir negociaciones poco claras, cierran fábricas o empresas y quitan puestos de trabajo, esta persona está cometiendo un pecado muy grave. No es una recomendación amable, no dice ojalá todos hagamos las cosas bien, ¿no? Está diciendo, sí, por razones económicas dejamos gente desplazada, por tanto, sin haber hecho lo suficiente o sin habernos esforzado hasta el momento de tener que hacerlo, estamos cometiendo un pecado grave.
Insisto, no hay mucho espacio a la interpretación de la frase del Papa, ¿no? No es muy eufemístico, es bastante directo. Recomendaciones de qué hacer. No hay muchas, ¿no? O no hay muchas en diversidad. La primera es formación. Upskilling, o sea, los trabajadores que ya están, aumentarles las capacidades que tienen. Y reskilling, los trabajadores que tienen trabajos que no van a ser necesarios en el futuro, darles suficientes formación, entrenamiento, trabajo, inversión en capital humano, van a hablar de eso, hacer que esa persona tenga habilidades que va a hacer que esa persona sea necesaria en el futuro, ¿no? La pandemia fue un experimento fantástico para todos, ¿no? Y segundo, y ahí hay un ejemplo que nos pasó con Chile. En Chile tenemos un acuerdo de libre comercio con China, el cual nos permitía mandar nueces quebradas, ¿no? Descascaradas. Y hace un par de años se autorizó que se mandaran nueces con cáscara. Y todo el mundo estaba feliz, ¿no? Era lo peor que le podía pasar a las personas que trabajaban en nueces. Necesitaban la mitad de los trabajadores, ¿no? Eso evidentemente nos genera un beneficio social. Y evidentemente tendría que haber sido repensado para las empresas que estaban diciendo necesito menos trabajadores, voy a generar más ingresos, pero con menos personas, ¿no?, que puedan tener un desarrollo de su vida personal. Por lo tanto, las recomendaciones son dos: educar y generar mayor valor agregado dentro de las empresas. No hay mucho más que eso. Muchas gracias. La tecnología se va a encargar de cambiar la presentación, Matías, no te preocupes. Muchas gracias por tus palabras, por tu exposición, Matías. Creo que sin duda es un tema que nos interpela, que nos debe preocupar, pero más que eso nos debe ocupar. Y si bien tú planteaste sin duda en base a tu análisis y a los estudios que fundamentan toda tu exposición, creo que de este paradigma que hablamos y de este cambio de paradigma, por suerte se están haciendo cosas bien interesantes en la región, y tanto Mariela como Constanza nos van a poder hablar y compartir desde su experiencia cómo se está mirando este cambio, cómo se está tratando de anticipar y buscar soluciones que tengan también a la persona como eje, como centro del concepto y de la preocupación, dando quizás otras habilidades, otras oportunidades, esto que de alguna manera, si bien no son soluciones, pero bueno, es el rumbo de por dónde ir, ¿no? Entonces, me gustaría, Constanza, empezar contigo un poco que nos cuentes, ¿no?, porque lo hemos hablado antes de estar aquí sentadas, cómo desde tu rol, desde tu experiencia, ¿cómo ves que las empresas están transitando este cambio de paradigma? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pasamos de definiciones a acciones? Que creo que es lo que todos nos queremos llevar acá, ¿no? Tips, recomendaciones, cosas para implementar cuando volvamos a nuestra casa. Buenísimo, muchísimas gracias. Excelente, Matías. Estuviste muy bien. A ver, primero compartirles esto que es el cambio de paradigma que están viviendo las empresas hoy. Hoy las empresas están transitando un camino en donde empiezan a entender que el modelo de éxito incorpora componentes que van más allá del resultado económico, que tiene que ver con el cuidado de las personas, que tiene que ver con el buscar el progreso de las personas, a la vez que cuidar el planeta. Esta idea de economía en equilibrio con el planeta y con el cuidado de las personas es un tema que las ha llevado a repensarse, redefinirse. Vivimos como la revolución de la sustentabilidad. Entonces, así como el concepto de éxito cambia, incluso empieza a cambiar hasta el rol de los directores en las compañías, porque ya entendemos que no solo tienen que buscar esta maximización de los resultados, sino que ese resultado tiene que estar dado en el marco de determinadas condiciones. Este repensarse de las compañías y asumir un rol social relevante trae aparejado un deber de hacer, de salir del decir para hacer. Y ese hacer tiene que ser en el marco de la especificidad de las empresas. No es un hacer aislado, independiente, no es
el dono lo que me sobra, ayudo con lo que puedo. No, es cómo me involucro en mi identidad de compañía, y por eso empieza a pasar que las visiones estratégicas de las compañías empiezan a incorporar una visión más aspiracional, que tiene que ver con brindar los mejores servicios y ser las compañías más valiosas del rubro de que se trate, pero con ese entendimiento concreto que empieza a plasmarse de la contribución al desarrollo sustentable del país, de la región o del ámbito que cada una de esas compañías alcance. Esto implica una responsabilidad enorme que tiene que ver con un pensamiento empresario mucho más comprometido con el desarrollo humano, con las personas, y también en algún punto con este entendimiento de que no se puede seguir creciendo si las condiciones del entorno no crecen tan bien. Esta idea de no hay empresas exitosas en sociedades que fracasen es muy tangible. Digo, nosotros... Bueno, yo vengo de Argentina, donde las cosas están muy complicadas. Realmente no podemos pensarnos como empresarios exitosos en un país con 40% de pobreza. ¿Qué tenemos que hacer distinto? Y en este sentido empiezan a haber un montón de lineamientos internacionales que acompañan esta agenda, estos llamados a la acción global. Uno de los más resonantes, si quieren, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 principios con un montón de metas asociadas que de alguna forma hacen un llamamiento a la comunidad internacional para dar respuesta a los problemas más estructurales que más nos desafían como sociedad internacional. Y hay un montón de observaciones que uno puede hacer a los principios, y hay algunas metas que nos gustan más y que nos gustan menos. Pero el Papa dice, bueno, en definitiva es un llamado esperanzador, porque que toda la comunidad internacional se junte y diga, más allá de sus diferencias, hacia acá vamos, esto nos importa, esto no puede seguir pasando, y que establezca objetivos concretos vinculados a eso, y bueno, ya es un paso importante. Y el segundo paso, que es muy importante y que es radicalmente distinto de lo que venía dándose en el ámbito de organismos como Naciones Unidas o grupos de pensamiento, es que dicen, bueno, esto ya no es una responsabilidad de los estados solos. Las empresas tienen que hacerse carne, tienen que ser parte de esta solución a los problemas. Porque no alcanza. Claramente hay algunos, yo, a contrario tuyo que tenés todas las estadísticas, yo no las tengo tan frescas, pero hay productos brutos de países que son menores que los resultados de economías de empresas multinacionales. Eso seguramente lo han escuchado. Un Walmart produce más que 5 países en África, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer parte a las compañías de esa solución a esos problemas tan graves y tan difíciles? Me parece que esta agenda que nos interpela a ser actores esenciales en la resolución de problemas es un paso fenomenal que tiene que convertirse en un deseo aspiracional, en una práctica concreta, una práctica que empieza a hacerse carne a partir de visiones de compañías escritas en donde hay un compromiso concreto a que ese cambio se produzca, que luego esté apalancado por una gestión específica que involucre a todos los actores de la compañía y desde la propia esencia de la compañía, no desde la fundación, no donando el mueble que me sobra, sino, por ejemplo, hacia adentro de las organizaciones. Un buen ejemplo es el de reskilling. ¿Cómo pienso las capacidades que esta persona necesita sabiendo que a cada 3 años esta silla desaparece? O sea, puede ser el mejor haciendo lo que hace hoy, pero no se va a necesitar que lo haga más. Entonces, ¿cómo hacemos que eso pase? Y le voy a dar la palabra a los ejemplos. Gracias, Constanza. Excelente, sin duda. Creo que la palabra esperanzador es lo que más nos gusta porque se está trabajando en esto. Y desde el lado de Mariela quiero aprovechar su expertise y su conocimiento desde el hoy y su responsabilidad a nivel de Latinoamérica para que nos cuente cómo a la interna de la organización están trabajando este tema, cómo se están preparando y a su vez preparándose a la interna, pero para brindar servicios para que el resto de las empresas que trabajan con ustedes puedan acomodar el cuerpo a esta nueva realidad. Tal cual. Bueno, muchas gracias. A ver, me gustaron algunas cosas, ¿no? Ocuparnos, propósito y estrategia.
Y realmente es eso, ¿sí? O sea, acá hay muchas empresas y realmente hay muchas que nos estamos ocupando y eso está bueno. Estamos tomando el guante y estamos haciendo cosas diferentes por cambiar y por adaptarnos y por, bueno, vivir el contexto en el cual estamos viviendo y prepararnos para el futuro, y eso me parece que es lo que nos tenemos que quedar, no preocuparnos por el tema, sino realmente tomar acciones. A ver, yo algunas de las que estamos tomando en Deloitte, traje solo algunos temas que nos parecen significativos. A ver, el tema nuestro en sostenibilidad lo tenemos muy embebido en la estrategia. Es nuestro propósito. El propósito de Deloitte es lograr impactar e impactar significativamente. ¿En quiénes? Obviamente a nuestros clientes, porque somos una firma de servicios profesionales, pero nuestra gente, porque los servicios profesionales, la verdad, que lo único que se hacen es con esto que está acá adentro, con lo cual precisamos a toda nuestra gente en el barco, y obviamente en la sociedad, porque realmente tenemos mucho para devolver. ¿Sí? Porque realmente lo que tenemos y lo que hemos sido construido ha venido porque hemos podido estudiar, porque hemos podido ir a la universidad, porque hemos podido tener una determinada carrera y eso lo queremos devolver. Entonces, en realidad, acá 3 ejemplos de 3 pilares donde estamos incluyendo los temas estratégicos. Nuestra iniciativa global se llama o está inmersa dentro del gran concepto de World Impact, con este criterio de impacto que involucra a todo el mundo. Y lo estamos distribuyendo en 3 pilares: World Class, World Climate y All In. Todos en inglés, pero perdonen, pero realmente está como metido y embebido en toda la organización. Por los nombres, obviamente World Class es todo lo que tiene que ver con nuestro impacto en la sociedad. Y ahí, un poco atando con lo que decía Matías y Constanza, desde nuestro rol nos queremos ocupar. ¿Y en qué nos queremos ocupar? Nosotros estamos muy vinculados a educación, ¿sí? Por eso que dijimos, somos producto de realmente de podernos haber educado y poder brindar estos servicios profesionales basados en realmente en capacidades, ¿no? Tanto en conocimiento como en capacidades blandas. Entonces, bueno, todas nuestras acciones sociales están muy vinculadas a fomentar temas de educación, a fomentar temas de emprendedurismo y a fomentar temas de empleo. Y ahí con un gran desafío, y a ver, capaz que ahí somos, en esencia somos muy contadores y le ponemos a todo número. Pero el desafío es que en América Latina en el 2030 impactemos a 5 millones de personas. Es realmente un número. Estamos tratando de usar los efectos de la digitalización y, por ejemplo, de la pandemia. Y hemos logrado implementar programas virtuales, programas totalmente dirigidos en toda Latinoamérica, donde hemos conectado diversos lugares de educación, hasta universidades, docentes, etcétera, usando todos los mecanismos de digitalización. El año pasado hemos podido con estos programas impactar a 300.000 personas en Latinoamérica. Y es realmente importante. Y creemos que estamos devolviendo ahí algunas cositas. O sea, por ejemplo, estamos situándonos, no compitiendo con la educación formal, sino tratando de dar elementos que la educación formal no tiene. Habilidades blandas, temas de robótica, temas de transformación digital, temas de innovación, cosas que nosotros tenemos más en el ADN y que, bueno, que quizás en la educación formal no está llegando. Hoy de mañana creo que tuvieron a Yelén de Ánima en Uruguay. Estamos muy convencidos del modelo de formación dual y también a lo largo de Latinoamérica estamos tratando de impulsarlo. Pero vieron que ahí también a Yelén creo que también planteó algunos desafíos. Hoy tenemos algún tema con este modelo y que lo estamos replanteando, y es que no estamos logrando quizás darle empleo o darle continuidad al empleo en los primeros niveles de una educación terciaria. Y esto nos compele a la acción. O sea, en estos momentos en Ánima estamos totalmente enfocados a ver cómo hacemos para poder paliar esa brecha, ¿no? Que los chicos sigan estudiando, pero que puedan seguir también teniendo el primer empleo o la educación formal. Y bueno, eso es un poco el central del tema de World Class. ¿Qué pasa con World Climate? Que es un poco la pata de ambiente, ¿sí? Y ahí me gusta la frase que tenemos ahí, vieron que dice: el cambio climático no es una opción, son miles de millones de opciones. Y eso es muy importante también, eso habla de ocuparse. Y lo que estamos diciendo es que las acciones de cada uno cuentan.
¿tá? Cada uno, nosotros como Deloitte, cada uno de nuestros colaboradores cuenta y cada uno de nuestros colaboradores al ir a su casa también cuenta y así estamos tratando de promover el cambio en los temas del riesgo de cambio climático. Y ahí de vuelta, capaz que no me extiendo en pos del tiempo, pero muchos ejemplos. Como organización de servicios profesionales, el impacto más grave que tenemos en cambio climático es nuestros viajes corporativos. ¿No? El transporte aéreo y todo lo que representa. Y ahí nos hemos puesto medidas muy concretas. Por ejemplo, para este año no podemos gastar en gastos de viajes más del 40% de lo que gastábamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó, con todo lo grave que fue, nos enseñó muchísimo. Nos enseñó a trabajar de otra manera, nos enseñó a trabajar sabiendo que se puede no viajar, y eso nos ha permitido reducir muchísimo nuestra huella de carbono. Y la verdad que no queremos volver a lo que teníamos anteriormente. Entonces, eso es una medida concreta. Lo otro que estamos haciendo es, nos pusimos objetivos de net cero, o sea, 0 emisiones o compensación de todos en el 2030. Y eso, por ejemplo, lo que nos está haciendo hacer, además de los viajes, es, por ejemplo, cambiar nuestras oficinas. En todas las localidades donde tenemos edificios no aptos, estamos preparando mudanza y preparando cambio de oficinas a edificios con certificación LEED, que sean eficientes energéticamente, que permitan reciclar y manejar residuos, etc. Entonces, también con esas acciones estamos tratando de provocar un cambio en la generación de ambiente. Y lo otro es capacitar a nuestra gente en todo lo que podemos, en técnicas y en elementos que puedan llevarse a su lugar de vida, a su barrio, a su escuela, a sus hijos, etc. Y lo último es, en estos temas de ocupación, es el tema del all-in, ¿sí? Y esto es inclusión para todos, no solamente de género, sino también LGBTE, siempre respeto, siempre respetando la diversidad en todos sus aspectos. Y acá con medidas muy concretas. Todo esto lo tenemos embebido en todos los procesos del ciclo de vida profesional de nuestra gente. Desde que reclutamos, hasta que capacitamos, hasta que desarrollamos a la gente, hasta que promovemos. No sé, una anécdota, digo, yo ahora estoy integrando el comité directivo de Deloitte Celatam. Mi anterior sucesor era hombre. Se decidió jubilar, vino mi jefe, agarró el comité en el cual estoy y dice, bueno, ¿cuál es la mujer que hay? ¿No? ¿Por qué? Porque el comité directivo tiene que transformarse. En 2030 tenemos que estar equitativos en el comité directivo. Hoy tenemos 30% de mujeres en el comité directivo, es una cifra buena, pero no llegamos todavía. Entonces, ¿qué implica? En ese momento que implica una sucesión, ¿sí? El CEO dice, bueno, a igual capacidades, tengo que fomentar la diversidad de género y por lo tanto, si hay una mujer preparada para el puesto, tengo que elegir una mujer. Yo dije que sí, por suerte, si no, capaz que hubiera elegido a otra persona. Pero me mataba, ¿no? Pero lo que digo es, eso implica ocuparse. El martes pasado promovimos a socios a 60 personas. De esas 60 personas, el 30 y pico de por ciento eran mujeres. ¿Y qué se trata en ese momento? De buscar cuál es la conformación del puesto anterior inmediato. Y por lo menos tenemos que promover el mismo porcentaje que existe en el puesto inmediato. O sea, si hay gerentes, 30% mujeres y tienen aptitudes para ser socios, por lo menos tengo que promover el 30% de socias. No puedo tener un 10% de socias mujeres y un 90% de hombres. Con esas acciones, ¿no?, se fomenta el cambio, pero con objetivos concretos, ¿no? Digo, hay un lineamiento muy grande de que tenemos que ser equitativos en todos los niveles. Y el otro pilar que me parece importante, y ese es un producto también de la pandemia, y es un producto de la adaptación al cambio de las organizaciones, y tiene que ver con salud mental.
La pandemia nos dejó, ¿no?, rezagos muy significativos. Vieron que en muchísimos países la gente está abandonando el puesto de trabajo simplemente porque, ¿no?, se cansó, se agotó y no quiere volver a los mismos regímenes de trabajo que en periodos anteriores. Entonces, de este proceso también es ocuparse, ¿sí?, y introducir programas y elementos de salud mental, cuidado de la gente, licencias especiales, apoyos psicológicos en todos aquellos casos que lo requieran. Entonces, bueno, por ahí un poquito es lo que está haciendo Deloitte en la parte interna para, ¿no?, ocuparnos de estos desafíos. Muchas gracias, Mariela. Bueno, creo que este evento además tiene que ser inspirador, ¿no? Inspirador y darnos ideas y hay creatividad en todo esto. Sin duda que este puede ser un manual del mejor alumno del condado en cuanto a buenas prácticas, pero creo que nos tenemos que quedar con algo que Mariela dijo, ¿no? Cada acción cuenta y en pasar a la acción creo que empresas de distinto porte, de distinto tamaño y cada uno también desde lo individual, pensar qué cosas podemos aportar para, bueno, ir en esta línea, ¿no? En esta línea de esta economía humana más sustentable o sustentable. Constanza, a mí me gustaría ahora, dado que tú sos una muy buena representante del sector financiero, pero sobre todo de tu rol como gerente de sustentabilidad de una entidad como Banco Galicia, pero tu participación en la banca en general en la Argentina, y tratar un poco de seguir en un hilo conductor con esto que venimos conversando, ¿no? Porque el sistema financiero sin duda es una pieza clave en cualquier sociedad. Pero si hablamos de bancos firmes, de bancos con una ética comprometida, se vuelve aún más importante porque pasa a ser un actor fundamental en la economía de un país. Un banco que se tome en serio el destino de los créditos que otorga, que le haga un seguimiento, que promocione o que propicie inversión en situaciones o sectores claves, y es de lo que hablamos de banca sostenible, de banca con propósito. Y quiero que un poquito nos cuentes de esas acciones que seguro tenés mucha experiencia y después vamos a ir, al igual que a continuación después con Mariela, a bajar ejemplos concretos, pero me gustaría ver las líneas generales que nos puedas compartir en ese tema. Buenísimo, buenísimo. Claramente el rol financiero y el rol del sector es crítico a la hora de pensar cómo movilizamos el capital hacia el desarrollo. O sea, no se puede pensar en sociedades desarrolladas si no hay alguien que financie. Y acá el desafío de ir hacia una economía más humana tiene que ver con cómo innovamos y cómo desarrollamos de manera creativa ese redireccionamiento de fondos hacia un desarrollo social, hacia un desarrollo que realmente promueva a la persona en el centro. Y esto, la experiencia nos ha dicho que no siempre ha sido así. Un sistema financiero que mira y que contribuye al bien común, ¿no? A veces es difícil de pensar, ¿no? Lo vemos más desde un lugar de tensión que desde una oportunidad. Y nosotros realmente queremos verlo como una oportunidad. Y es en este contexto donde de alguna manera nacen las finanzas sostenibles. Para entender el concepto de finanzas sostenibles, ahí sí, traje un cuadro que tal vez ayude. Siguiente. Nosotros tenemos una visión de las finanzas, o digamos, este es el espectro de capital, este es un esquema que muestra cómo se organiza el capital. Partimos de una mirada de finanzas tradicionales en donde el único entendimiento a la hora de prestar tenía que ver con una mirada de retorno. Bueno, analizo a quién le presto en función de su capacidad de retorno de la inversión. Y por el otro lado, y no tengo en cuenta para nada sociedad, ambiente. Y en el otro extremo, una mirada absolutamente filantrópica, en donde a través de donaciones o de aportes no reembolsables busco un impacto. Y estábamos diciendo antes que el verdadero cambio de paradigma se produce cuando incorporamos al core de la compañía este cambio que queremos ver plasmado, este cambio con una mirada de triple impacto que queremos ver plasmada
en la forma en la que llevamos adelante los negocios. Y así es como en el medio aparecen estas finanzas responsables, estas finanzas sostenibles, estas finanzas de impacto, en donde al principio, en el sistema financiero, muy tímidamente, se empezaba a decir, bueno, a ver, aquel a quien voy a financiar, ¿hace un daño? La mirada empezó a ser de riesgo. Bueno, ¿cuál es el riesgo? ¿Contamina? Y empiezan a haber listas de exclusión. Bueno, yo a este no financio. A este le voy a pedir determinadas condiciones para que ese financiamiento se produzca. Entonces, empieza a incorporar el sistema una mirada que suma al del retorno la mirada del riesgo. ¿Cuál es la verdadera inversión de impacto? ¿Dónde se da el verdadero cambio de paradigma? El verdadero cambio de paradigma se da cuando lo que busco es un impacto social positivo, cuando salgo a prestar para que algo cambie de verdad. No con una mirada de minimización de riesgos, sino con una mirada puesta en generar las oportunidades de cambio. Ahí es donde se hace la diferencia. Y tenemos que traccionar todos esos fondos y toda esa plata hacia fortalecer un ecosistema emprendedor de triple impacto, hacia apoyar el desarrollo de empresas, por ejemplo, lideradas por mujeres, hacia acompañar más condiciones de empleo, hacia la inclusión financiera, hacia la inclusión social. Digo, ¿cómo tracciono ese financiamiento? Entonces, no quiere decir que vayamos a empezar a usar nuevos instrumentos, no tenemos que ser tan creativos. Podemos usar los instrumentos que ya veníamos usando con una lente nueva, con una lente que busca retorno, que busca minimizar el riesgo, pero que busca sobre todo generar un impacto que además tiene que ser medible. Bueno, yo voy a financiar a tal empresa porque va a generar una eficiencia energética. ¿De cuánto es esa eficiencia? ¿Es una eficiencia real lo que está produciendo o solamente es un cambio de maquinaria que hoy es más moderna que la anterior, con lo cual viene arrastrado a la eficiencia per se? No. ¿Cómo se mide esa transformación? Ahí es donde están las verdaderas finanzas sostenibles y ahí es donde el mundo, no solo el Banco Galicia, sino que el mundo entiende que hay que ir. Cada año se cuadruplican los fondos que van destinados a las inversiones de impacto en el mundo. Cada vez más los fondos de inversión que invierten en las compañías empiezan a mirar en qué condiciones esas empresas empiezan a hacer y tener en cuenta a la hora de invertir. Entonces, los bonos son instrumentos que ya conocíamos. Bueno, empiezan a aparecer los bonos verdes, 2007. Post-crisis COVID, los bonos sostenibles, los bonos sociales. ¿Cómo aprovechar las herramientas de acceso de capital, de acceso al mercado de capitales con fines de desarrollo? Equity, ¿cómo hacemos inversión de riesgo en estas empresas? ¿Cómo apostamos? Y esa apuesta a veces nos va a traer retornos competitivos, pero a veces nos va a traer retornos menos competitivos y a veces incluso solamente va a haber una preservación de capital, pero hay que animarse a dar ese paso. Hay que empezar a fortalecer el ecosistema desde la identidad más propia. ¿Saben lo que es ir a un directorio de un banco y decirles, miren, vas a ganar menos, pero vas a hacer un bien y que el directorio te diga, sí, esta es la apuesta, este es el camino? Porque hoy es donde se están tomando esas decisiones que van a construir ese mejor mañana. Y ahí es donde la verdadera transformación de la compañía tiene que empezar a darse y ahí es donde empieza a haber ejemplos concretos muy potentes que hacen esta lógica de salir del decir al hacer y donde de alguna manera se empieza a amigar el sistema financiero con el bien común. Ese cambio a mí no solo me entusiasma, sino que me fascina la posibilidad de pensar en un modelo tan nuevo, tan disruptivo, tan distinto, pero a la vez tan necesario, porque no hay duda de que el desarrollo no se produce por generación espontánea, no se produce porque queremos que se produzca. La plata tiene que estar puesta ahí, y este es un camino muy concreto para que eso pase. Clarísimo, Constanza, muchas gracias y bueno, también es muy bueno escuchar estas prácticas y ese cambio de pensamiento, ese cambio de esquema y cómo
esa nueva lente permite ese traccionamiento, que me gustó mucho la palabra que usaste, para redireccionar o direccionar el financiamiento a donde debe ir, al lugar adecuado. Mariela, ahora me gustaría que nos cuentes, que nos compartas, porque vimos un poco lo que fue la implementación de estos pilares, de estos programas a la interna de Deloitte, pero obviamente ese trabajo se refleja después en lo que es el servicio profesional y seguramente y sobre todo tenemos la posibilidad de no pensar solo en Uruguay, sino, Mariela, como referente regional, nos puedas dar ejemplos de la región, de casos concretos donde se han tomado medidas que pueden ser ejemplo o pueden ser inspiración. Sí, muy bien. ¿Se fue acá? Por lado, simplemente. A ver, y capaz que voy a ir. Esperen que viene un poco desprolija, pero ahí se ve poquito lo gris. Pero esto que decía Constanza, a ver, veamos ejemplos. Hay capaz que otro tema de contexto y lo que decía Anabela. ¿Qué estamos viendo en la región y un poco también con lo atado a Constanza? Que por suerte hay plata. Sobra. Realmente hay mucha plata, hay mucha liquidez. ¿Qué nos faltan ahora? Proyectos. Nos falta ser creativos, gente como empresarios. Y están apareciendo un montón de casos que ponen temas de creatividad a la hora de poder canalizar todo ese dinero que hay en el mercado financiero. Y lo importante es que por suerte el mercado financiero, como decía Constanza, está haciendo el clic. Está haciendo el clic de que realmente tenemos que invertir en estas inversiones de impacto o inversiones de triple impacto o inversiones que generen modificaciones en los factores ESG o ASG o como le quieran llamar. Entonces me parece que lo que nos falta ahora es, aprovechar y realmente ser creativos y pensar proyectos novedosos para nuestras organizaciones y poder incrementar valor. Y por suerte hay muchos. Yo traje algunos nomás. Perdónenme que se ve muy poquito, lo voy a relatar. Este es un proyecto que hicimos en Colombia, básicamente contratados por un laboratorio internacional que tiene tratamientos oncológicos. Perdonen, no sé si hay alguien de Colombia, es bastante diferente el sistema de salud a como ocurre en Uruguay. Capaz que en Uruguay estamos muy acostumbrados a que esto quizás fluye más naturalmente en nuestro sistema de salud. No en otras regiones es así. Con lo cual, lo que había era una aspiración del gobierno realmente de incentivar el uso del tratamiento oncológico, sobre todo en territorio y en algunas zonas del país donde estaban viendo que había mayor incidencia de determinadas enfermedades. Entonces, ¿qué se hizo? Un poco financiación de impacto con un esquema de pago de resultados. ¿Sí? El laboratorio es productor y distribuidor del tratamiento oncológico. Hay prestadores del servicio en territorio, organizaciones de la sociedad civil o quizás lo que podrían ser en Uruguay nuestras mutualistas, y el gobierno financiando a largo plazo esa inversión. Entonces, sí o sí, el gobierno financia si se logra llegar a territorio con el tratamiento y si el tratamiento es efectivo. Entonces, esos prestadores del sistema de salud recuperan, ¿sí? o cobran, digamos, en función estrictamente de sus resultados. O sea, llegar con el producto en momento y con determinado tratamiento. Entonces se logran varios beneficios. ¿Sí? Obviamente se logra un beneficio económico. El laboratorio es un negocio, produce, sigue invirtiendo, etcétera, pero se logra un gran impacto social directamente en territorio a través también de fortalecer a las instituciones prestadoras de salud y también se logra una conexión entre los diferentes actores. Gobierno, porque financia como política pública, prestadores privados y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este tipo de instrumentos hoy por hoy está siendo bastante utilizado como forma de financiamiento de impacto. Me voy para atrás, capaz que algunos otros, que ahora capaz que no tiene mucho que ver, pero también me parece interesante traerlo. Este es un proyecto que hicimos en Uruguay, contratado por un
cliente pecuario tiene una cantidad de hectáreas en Uruguay. ¿Y qué tiene este cliente? Está aplicando técnicas de pastoreo rotativo. Yo no soy experta ganadera, capaz que hay alguno acá mejor que yo, pero a ver, lo que está demostrado es que con pastoreo rotativo en parcelas más chicas, digamos, por momentos, muchas vacas, digamos, en un mismo predio, en momentos cortos de tiempo, lo que hacen es permitir la regeneración del suelo, la regeneración del pastizales mientras la vaca no pasta en esas pasturas, y eso hace capturar mejor el carbono que emiten las vacas. Y saben que en Uruguay eso es un problema, ¿no? Tenemos supuestamente mala fama de que nuestras vacas son los primeros emisores y realmente no es así. Entonces, este cliente, ¿en qué está preocupado? En demostrar eso, poder demostrar que se puede capturar carbono, que se puede compensar y que eso además tiene un beneficio económico. Y lo que pudimos demostrar sí es eso, que hay un beneficio económico, hay un beneficio sustancial, que esa compensación se podría traducir en bonos de carbono, ¿tá? Y llevarlo al mercado de carbono, y que eso directamente es un beneficio en el flujo de fondos del productor, porque se pueden vender ese mercado, y además aumenta el precio del ganado, porque el ganado se vende como ganado sostenible. Entonces, este tipo de proyectos tiene una cuestión tangible, obviamente tiene una financiación primaria, porque este sistema requiere en algunos lados parcelizar el establecimiento, tener inversión en agua, porque hay que tener el agua en los lugares adecuados, etc. O sea, requiere una inversión inicial. ¿Quién queríamos que dé la inversión inicial? Bueno, queríamos que la dé el gobierno, ¿sí? Porque a eso podría nutrirse y eso podría expandirse a buena parte en el suelo en Uruguay, porque en buena parte de los suelos de Uruguay se podría hacer esto. Pero este modelo, por ejemplo, lo estamos replicando ahora en Colombia. En Colombia están viendo que también puede instrumentarse este mecanismo y quizás tienen más aceitado el tema del mercado de carbono voluntario, entonces puede ser muy, muy atractivo para ellos. Entonces, de vuelta, es algo novedoso, algo interesante, que no solo mejora valor económico, sino que además mejora el impacto ambiental que se está produciendo. Bueno, capaz que es más trivial, pero bueno, también hay mucho dinero para descarbonización, ¿tá? Y esto es cambios en la forma que producimos, saliendo de producción con energía fósil a producción de energía renovable. Y por suerte en Latinoamérica está moviéndose muchísimo con eso. Estamos ayudando a muchas empresas en las rutas de descarbonización, en los cambios de su matriz productiva, cambios de su matriz de energía. Y a ver, ¿alguno más que traje? No, capaz que por ahí me quedo. Excelente, gracias Mariela. Bueno, que creo que es una buena señal esto de que hay mucha liquidez y seguramente en el taller cuando vamos a escribir o contestar la pregunta de qué nos llevamos, quizás muchos pongan que se llevan el deber de hacer un proyecto creativo, ¿no? para conseguir un financiamiento de impacto. Constanza, para ir cerrando, quizás que nos comparta tú también algunos ejemplos ya más bajados a tierra también para otros casos. A ver, yo los quiero compartir muy aéreos, ¿no? Pero hoy se están dando situaciones en donde, por ejemplo, asociaciones civiles están accediendo al mercado de capitales. En la Argentina se emitió la primera ON de la Fundación Techo para financiar los galpones donde se producen los paneles para construir las casas. Hay fondos con destinos específicos para agricultura sustentable, para empresas B, para empresas con propósito. Hay indicadores de mejora que determinadas compañías tienen que asegurar para acceder a un financiamiento más barato, para acceder a periodos de gracia, para acceder a una tasa subsidiada. Está cambiando, estamos pensando diferente, queremos más de estos proyectos. Y de hecho, no solo vos capitalizás tus desayunos, sino que yo capitalizo mis cenas. Hablando con Colombia, con Juan Carlos, que no sé si está por acá, ahí está Juan Carlos, él ayer me contaba cómo el banco que él preside
al haber analizado, decime si lo cuento bien, ¿no? Pero digo, al haber analizado el universo de empresas, ellos le prestan a segmentos de medianos y bajos recursos. Al haber analizado este segmento y entender que por el contexto de la pandemia no iban a poder pagar, en vez de previsionar esos fondos y decir, yo esto lo mando a pérdida, le descontaron esos fondos a esas empresas o les asignaron más fondos. Esos fondos que hubieran previsionado se los asignaron a las empresas para que pudieran seguir con su producción y no tuvieran que devolverles la plata, y así hicieron un doble win. Primero, porque no fue a pérdida esa plata, la invirtieron en esas empresas. Y además, porque esas empresas, además de ser fieles al banco, te digo que al Galicia no van más, se quedan en el tuyo, les permitió un progreso de verdad, porque esas empresas no tuvieron que cerrar, porque mandar la previsión sabemos que es porque la empresa cierra. Entonces, esta forma de pensar de manera creativa no nos tiene que dar 4, 8, 10 ejemplos, tiene que empezar a ser la forma en la que pensemos las finanzas. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que para mí ha sido un honor moderar este panel con estos expositores que realmente creo que nos han dejado muchas cosas. Le quiero agradecer a Agde, a Rosario y a Pablo la posibilidad de haber compartido este momento. No nos estamos despidiendo porque volvemos en un ratito después del taller, pero antes de pedirle un aplauso para los expositores, creo que vamos a ir a una pausa y ahí, Daniel, te voy a dar la palabra. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez interesantísimo. Tenemos que hacer un corte. Si quieren les dejo mi resumen de afuera, del sapo del otro pozo, porque una vez más, por suerte, vuelve a insistirse con el concepto de creatividad. Hay que ser creativos. La pandemia nos obligó a ser creativos y, bueno, la vamos superando. Habrá que ser creativos para otros desafíos, ¿no? Ocuparnos. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos para ocuparnos y para que estos propósitos no se diluyan? Para que no quede simplemente en este ámbito y que sepamos que efectivamente podemos medir ese impacto. Pasar a la acción, bueno, fijando metas, midiendo. La delgada frontera, y esto ojalá que no ofenda a nadie, pero hay una delgada frontera que he percibido entre empresas más humanas, que me parece que es sumamente relevante, que persiguen además nobles objetivos, pero que no se transformen en una ONG de beneficencia, por ejemplo. Esa línea es la que todavía me genera alguna duda, esa delgada frontera. Después la postura del exministro Servino, por ejemplo, entendiendo que todos debemos tirar del carro, con aquella cuestión de que cada acción cuenta, cada gotita va formando un caudal. Después, ¿qué cambio de actitud debería observarse para que estos debates escapen a esta pecera y que ocupen el debate de los que toman decisiones, por ejemplo, o de otras organizaciones sociales, como los sindicatos, por ejemplo? Y me quedaron algunas, pero bueno, nos vamos rápidamente al corte y los esperamos en unos 15 minutos. Gracias, muy amables.